Bien, en la selección de proveedores, fíjense que nosotros ya empezamos digamos, a tener una idea de quiénes son y cuáles y dónde están ubicados todos los proveedores que me pueden abastecer un producto específico o cierta gama de productos específicos o ciertas calidades específicas. Obviamente esos proveedores tienen que estar normalizados, es decir, si quieren ser proveedores de la empresa deben cumplir ciertas especificaciones. Por eso se habla de, digamos, control de las normas de calidad, ¿sí? Tanto tangibles como intangibles, porque yo estoy controlando si las características físicas de ese producto son correctas y estoy controlando si las características de servicio también, ¿sí? Cada cuánto me entrega el proveedor, cuanto antes, vamos a ponerle entre comillas, cuanto antes mejor, cuál es la frecuencia de entrega, cuál es su capacidad financiera, cuál es su capacidad de respuesta, cuál es su flexibilidad, cuál es la capacidad que tiene este proveedor para... Son todas características que, bueno, que no son tangibles, sino que, digamos, tienen que ver con esa evaluación previa que hice de mis proveedores. Entonces yo hago una control de la especificación y fíjense que luego vienen una serie de requerimientos que no tienen que ver tanto con, digamos, con la característica, sí, tienen que ver con la característica del proveedor, pero también tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la negociación. Es decir, yo voy a negociar precio, voy a negociar plazos y condiciones, voy a negociar un conjunto de acciones específicas que yo necesito que mi proveedor se encuentre conmigo, ¿no? Con la empresa o con la empresa para la cual estamos trabajando, el sistema para el cual estamos trabajando o ese sistema de abastecimiento. Entonces, el seguimiento de las operaciones realizadas en todos los acuerdos y las condiciones establecidas con el proveedor. Ya vuelvo, ¿no? Es una ampliación de lo que decíamos anteriormente, y una vez que gestiono plazos, gestiono precio y gestiono condiciones de entrega, voy a hacer el seguimiento, digamos, porque ya estoy, digamos, en acción, estoy trabajando. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto en realidad era parte de compras. Sí, obviamente es parte de compras, pero surge a partir de acá, digamos, información para establecer abastecimiento. Por ejemplo, lo que sería un cambio de proveedor, ir a un modelo único de proveedor, ir a un modelo diversificado de proveedor, o ir a un modelo de 2 o 3 proveedores o 2 o más proveedores, ¿no? Dependiendo del producto, el costo del producto, la facilidad de abastecimiento de este producto. Entonces tengo muchas características a considerar. Y obviamente también está en este marco, digamos, lo que sería venta de sobrantes, productos obsoletos. En compras, sobre todo cuando se abastecen compras a un mercado, se abastecen compras a lo que es el sistema de producción, ¿no? A veces lo que sucede es que el sistema de producción cambia el producto o por una necesidad de mercado cambia el producto que se está haciendo, entonces un producto me queda que no se utilizó, un producto que no se utilizó y se venció, digamos que ya no se puede utilizar, o sea, o un producto que compramos de más y bueno, que necesitamos reintroducirlo en el mercado. Esto crea un problema físico en el almacén porque me está ocupando un espacio en el almacén, y también, acá hay un tema importante que lo vamos a volver a tocar cuando veamos almacenes, me crea una pérdida, porque en definitiva, digamos, si el producto se volvió obsoleto en mi depósito, es un producto que yo lo tengo que bajar y va a pérdida, digamos, es una pérdida. Y muchas veces es difícil en las empresas que se acepte esta situación de pérdida, y sobre todo a veces cuando hay un cambio de management, donde digamos alguien empieza a trabajar en un depósito y empieza a hacer toda esta lista de actividades y a hacer la auditoría, y digamos se va a pérdida en un periodo, entonces hay que determinar que en realidad eso no es una pérdida de ese periodo, sino que es una pérdida de todo un periodo anterior. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Pero fíjense lo amplio de las actividades que están asociadas al abastecimiento, que me incluyen, obviamente, desde estudios del mercado de proveedores, que es un trabajo básicamente de investigación. Yo tengo que ponerme a hacer análisis del mercado de productos de proveedores. Los proveedores son cada vez
más eficientes, hay proveedores cada vez más desarrollados. Y bueno, y también es importante el entorno del proveedor, ¿no? Si el proveedor tiene la flexibilidad de abastecernos en puertas, si el proveedor nos abastece en forma internacional. Pues hay todas cuestiones que tienen que ver con si son locales, si no son locales, y que hacen también, digamos, a una mejor eficiencia y adaptación del ciclo de pedido. Fíjense, si comparamos esto con lo que nosotros hablamos de los proveedores, ¿sí? Ya cuando vamos a lo básico de función de compras, es buscar y evaluar al proveedor. Digamos, ya digamos, lo tenemos, digamos, es una acción más concreta, digamos, más burocrática. Y en esta función nosotros lo que tenemos es, bueno, mi listado de proveedores, obviamente. Ese listado de proveedores tiene que estar actualizado. Esa actualización, digamos, hay una persona responsable para hacer esa lista de proveedores. La negociación con ese proveedor es permanente. Generalmente cuando lo que surge de la función de compras es que el proveedor cumple o no cumple, entonces tenemos estadísticas de cumplimiento para ese proveedor. Yo tengo un objetivo de trabajo en compras y es, por ejemplo, determinar determinada cantidad de órdenes de compra. Para esto tengo que controlar aspectos que tienen que ver con la parte económica, aspectos técnicos, aspectos financieros, es decir, cuándo podemos ir emitiendo, porque o sea, por comprar podemos comprar, pero siempre nosotros tenemos que un presupuesto financiero, y ese presupuesto financiero muchas veces en las grandes empresas hay un presupuesto y se trata de cumplir ese presupuesto, y en las pequeñas y medianas empresas muchas veces es difícil definir cuál es el presupuesto que se tiene, digamos, porque esto vendría a ser como parte de la política de la empresa. Entonces, bueno, digamos, después en el día a día, digamos, tenemos que trabajar en ese presupuesto. Por supuesto, esto va a depender de una planificación, de qué es lo que puedo o lo que no puedo comprar durante el mes, ¿no? Básicamente. Es un poco lo que se hace en casa también, ¿no? ¿Qué es lo que podemos o lo que dejamos para el mes que viene? Obviamente, como respondemos a un sistema de producción, hay cosas que no las podemos dejar y hay cosas que por ahí sí. Acá es importante tener en cuenta que muchas veces cuando tenemos clasificación ABC de nuestros artículos, se tiende a dejar para después los artículos C. Y en realidad, ojo con esto, porque a veces el criterio ABC responde, por ejemplo, a una calificación que tiene que ver con la cantidad de la rotación, el consumo, la inversión que tengo en inventario. Pero si ese C, digamos, es crítico para mi proceso de producción, yo no lo puedo tener en cero stock en mi departamento, en el almacén de materias primas, ¿sí? Y obviamente, digamos, acá, concretamente en compras, tengo el lanzamiento de las órdenes de compra. Y muchas veces esto es una forma de medir al departamento de compras, es decir, el trabajo con el costo total de mi departamento de órdenes de las órdenes de compra, y esas órdenes de compra es el costo total que tengo en administración, en la parte burocrática de mi departamento de compras, lo divido por el total de la orden de compra y me da ese costo de órdenes de compra. Muchas veces, bueno, es un estimado, pero muchas veces es una herramienta de medición para identificar si la actividad en el departamento de compras está siendo efectiva o está cumpliendo con las expectativas, o no está cumpliendo con las expectativas, o realmente tenemos grandes costos en este área. Entonces preparamos, lanzamos pedidos, hacemos el seguimiento, y una vez que esos pedidos llegan, acá aparece una documentación, y acá tenemos la interacción de la parte de transporte, que la vamos a ver más adelante, de la parte de recepción en la parte de almacenamiento, que también la vamos a ver en almacenamiento, y después obviamente el control de discrepancias. En ese momento, cuando estoy en recepción de mercaderías, tiene una función importante este análisis de discrepancias, y es parte de la función de compras. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las variaciones del plazo de entrega que me va a dar? Si el proveedor me dice
que es también un resultado de todo lo anterior, que me va a entregar en 2 días y siempre me entrega en una semana, es muy probable que tengamos que introducir este desbalance en la planificación, cambiar de proveedor o evaluar cada circunstancia en su caso. Ustedes fíjense que a pesar de que obviamente que Contras es una función específica, es un importante ingreso de información para lo que es la función total de abastecimiento y para lo que es la eficiencia, ¿no? Bueno, trabajamos en este área, estamos pensando en productos que compramos reiteradamente, productos que se necesitan con frecuencia, que se necesitan con regularidad, que son parte del proceso de producción, que forman parte a veces forman parte del proceso de producción, a veces forman parte del producto terminado, y son elementos que realmente necesitamos para llevar adelante toda esta producción. En la próxima filmina que ustedes tienen aquí, lo que vamos a ver ahora es análisis de mercado de producto. Bien, y ahora yo les pregunto, ¿y esto a qué corresponde? El análisis de mercado de producto, ¿corresponde a abastecimiento o corresponde a compras? Entonces, vamos a identificar un poquito cuáles son estas actividades, ¿sí? Y vamos a identificar por qué producto. Fíjense que yo acá digo producto, no digo proveedores. En el anterior trabajamos con proveedores, pero es cierto, yo tengo que hacer un análisis del mercado de producto. Esto, digamos, está básicamente asociado a lo que es propiamente abastecimiento y tiene que ver también con compras, porque yo de compras tengo la información real de lo que sucede en el día a día. Y en el mercado de productos yo lo que hago es analizar cuáles son los nuevos productos que hay en el mercado, ¿sí? O sea, es una aleación de hierro, es una aleación de aluminio. Puedo cambiar un producto, el abastecimiento de combustible, los combustibles cambian permanentemente, puedo hacer un reemplazo del tipo de combustible para ser más adaptable al medio ambiente. Puedo hacer una transformación de mi flota de vehículos de combustible a eléctricos. Entonces eso es realmente un cambio del producto, porque el producto que yo estoy abasteciendo está cambiando. Entonces, vuelvo a trabajar en este concepto. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las necesidades cuantitativas? ¿Cuáles son las necesidades cualitativas? ¿En qué medida lo consumo? Porque en mi ABC de productos hay una gran cantidad. Por ejemplo, yo les nombré, si estamos pensando en una empresa de transporte, ya adentrándonos en el tema de transporte, hay 2 o 3 grandes costos, que los vamos a ver cuando veamos transporte, que me forman la parte total, digamos que me forman el 80% de los costos totales. Uno de ellos justamente es el que les mencionaba, que es el combustible, que no solamente forma parte, y esto digamos también lo tenemos que pensar hoy por hoy, que es parte de la nueva supply chain, que no solamente forma parte, digamos, de la reducción de costos, sino que también forma parte de la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo y este condicionamiento que se hace hacia los nuevos proveedores. Muchas veces nuestros clientes nos exigen que nos adecuemos a las nuevas normas. Entonces a veces son restricciones de mercado, o sea, no es una opción. Entonces no son opciones que, digamos, trabajemos con el mismo producto, sino que son realmente restricciones de mercado. Entonces, obviamente, digamos, las sucesiones, qué productos hay, qué características tiene, coinciden o no coinciden con nuestro proceso de producción. Si introducimos alguno de estos productos, debemos modificar nuestro proceso de producción. Tenemos un costo adicional, tenemos un nivel de inversión en estos nuevos productos o nuestro nuevo sistema de trabajo. Entonces tenemos que determinar cuál es el plazo de repago de estos productos con la identificación del precio. Y obviamente, si este producto requiere un abastecimiento, toda esta identificación de el packaging, ¿sí? Lo que sería el costo de ese transporte y todos los aspectos legales inherentes a la incorporación de ese producto o no. La parte práctica, vamos a ver casos específicos en este análisis de producto, ¿sí? Fíjense que yo trabajo
primero en el análisis de mercado de productos y después en el análisis de mercado de mis proveedores. Es decir, producto, proveedor. Muchas veces los proveedores hacen modificaciones, sugieren estas modificaciones. Muchas veces nosotros con las nuevas tecnologías necesitamos nuevas modificaciones del producto, ¿sí? Y de nuevo, ¿cuál es la calidad del proveedor? Y fíjense esta mirada amplia del análisis del proveedor, que yo no solamente voy a requerirle restricciones tangibles, obviamente la calidad del producto es una calidad requerida, el producto que entrega tiene que cumplir con esos requerimientos de entrega, pero además de eso tengo fiabilidad en las entregas, plazo de entrega, continuidad, flexibilidad, nivel tecnología y de capacitación o capacidad de reacción, más que nada, y bueno, obviamente precio, ¿no? El precio siempre está presente. Pero hay una pregunta interesante para hacer acá es, ¿qué es más importante, el precio o todo el servicio que presta ese proveedor? Y acá la importancia, digamos, de hacer este análisis tiene que ver con que obviamente depende del sistema de producción, más y más en el tiempo, una cosa que está sucediendo es que se está dando prioridad a otras características en cuanto a la entrega, ¿sí?, que al precio propiamente dicho. Si yo trabajo única y exclusivamente con el precio es porque tengo muchos proveedores de ese mismo producto, es decir, tengo muchas fuentes de aprovisionamiento. Ahora, cuando yo estoy tratando de asegurarme calidad, de bajar la variabilidad en el plazo de entrega, de tener de asegurarle trabajo a mi proveedor, que esto también tiene que ver, o sea, no es que el objetivo es asegurarle el trabajo en el proveedor, sino que tiene que ver con reducir variabilidad en nuestro sistema. Entonces, estas variables que yo voy a plantear, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando y el producto sobre el cual nosotros estemos trabajando, van a tener mayor o menor peso, ¿sí? En el ejemplo que vamos a desarrollar, se los voy a dejar acá cuando lo tengamos acá en el link, ustedes lo van a poder bajar cuando esté listo. En esa parte, ustedes lo que van a poder ver allí es esta posibilidad de identificar cuál es el peso para la cadena sobre la cual estamos trabajando, cuál es el peso específico de cada una de estas características que voy a evaluar del proveedor, ¿sí? Porque yo evalúo producto, proveedor. Y mi proveedor, digamos, tiene cuestiones que son intangibles, como dijimos recién. Así que bueno, a partir de acá, digamos, ya tenemos un amplio recorrido y una de las cuestiones que tienen que ver con cómo evaluamos al proveedor tiene que ver con un estándar de medición, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, en mi estudio de mercado de proveedores. Aquí yo les puse simplemente 3, ¿sí?, que están basadas en una bibliografía que tienen también. Yo puedo identificar, recién hace un momento les comentaba que yo puedo identificar un costo por orden emitida del departamento de compras, por orden de compra, orden de pedido. Puedo identificar un costo por unidad, es decir, teniendo en cuenta el total de mi costo asociado burocrático, administrativo, a mi departamento de compras, por la cantidad de órdenes de compras que emito, digamos, eso me va a dar un costo por orden de compra, como para tener una medida, una variabilidad. Entonces, yo puedo, digamos, trabajar sobre índice de para lo que es evaluación, eso para mi departamento de compras. Para lo que es mi proveedor, ¿sí?, yo, digamos, debo establecer estándares que me permitan hacer esta evaluación de proveedores. Entonces, primero, el primer estándar, bueno, tiene que ver con el precio, digamos, precio más bajo ofrecido sobre el precio de mercado. Eso me va a dar una relación. Recuerden siempre que en las evaluaciones yo no tengo valores absolutos muchas veces, sino que tengo valores relativos. Tengo que comparar mercado con la industria con el proceso sobre el cual estamos trabajando. Índice de calidad, lotes aceptados sobre lotes servidos, índice de servicios, podemos trabajar con capacidad de respuestas, es decir, tenemos una serie
de trabajos. Y es interesante este estudio, digamos, de lo que es el análisis de proveedores, cuando el servicio que tengo que tercerizar es nada más y nada menos que mi servicio de transporte, mi servicio de aprovisionamiento, y tengo que trabajar específicamente con un operador logístico. Estoy analizando mi servicio de operador logístico. Yo tengo un listado, una serie de actividades que tengo que evaluar antes de contratar a mi operador de servicio, y por supuesto es un proceso largo en este tratamiento. Por eso, fíjense que trabajo, cuando yo defino que mi proveedor para un producto, digamos, tengo que evaluar a todos mis proveedores para ese producto en forma con las mismas características. Es decir, que tengo que tener mi estándar en la evaluación, tengo una frecuencia y tengo que tener una normalización también en eso. O sea, si van a darse cuenta que yo en esta parte empiezo a trabajar mucho en el tema de la normalización, porque es algo que realmente se necesita para establecer estándares en el mercado, estándares en la industria y estándares en la supply chain, básicamente. Entonces, a partir de ahí, digamos, esto es simplemente a modo de ejemplo. Tienen 3 indicadores para lo que es evaluación de proveedores. Les propongo que identifiquen otras evaluaciones que ustedes pueden hacer, bueno, en cuanto a la variabilidad de la entrega, en cuanto al cumplimiento del plazo de pedido, que está relacionado con la variabilidad en la entrega, capacidad de integración con la supply chain, capacidad de respuesta, capacidad de flexibilidad. Es decir, hay muchas otras evaluaciones que puedo hacer con el proveedor. O, por ejemplo, también es importante identificar, bueno, cuando quiero evaluar calidad, bueno, primero tengo que definir qué es calidad en esta relación conjunta, ¿sí? ¿Qué es calidad para ese proveedor en esta relación conjunta que estoy estableciendo con mi proveedor?